Ya. Hola a todos, hola a todas, ¿cómo están? Hoy día estoy con Pablo, que es el 50% de un proyecto, un canal de YouTube que se llama Negocios Invertidos. Habrán escuchado algunos la entrevista que yo di con él hace harto tiempo, creo que ya varios meses, que salió esa entrevista y hoy día me toca eh, hacerlo al revés, yo entrevistar a Pablo. ¿Cómo estás? ¿Cómo llegas hoy día? Hola Carlos, hola a todos los que nos escuchan. Bien, bien, súper bien. No tengo tanta experiencia de este lado de la entrevista, pero bien, no, súper, súper bien, bien entretenido y gracias por la invitación. Buenísimo, ¿no? Gracias a ti por tu tiempo y ojalá podamos acá contar algunas cosas entretenidas. Oye, partamos por algo que algunas personas ya te conocerán, que es negocios invertidos. ¿Cómo nace ese proyecto? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué es, primero, para los que no saben de qué se trata? Mira, Negocio Invertido nace con, bueno, uno de mis mejores amigos del colegio. Tratamos de meter todo lo que era, partimos con temas de emprendimiento, inversión, finanzas personales, inversiones tanto inmobiliarias como en bolsa. Partimos hace 3, 4 meses, en diciembre del año pasado, un poquito más de 4 meses, y la verdad que nos ha ido súper bien para nuestras metas y lo que nosotros proyectábamos. La verdad que ninguno de los dos es un influencer del área ni tenía seguidores antes. Entonces, la verdad que éramos dos personas comunes y corrientes que decidimos formar un podcast. Y la verdad que para lo que ha sido el número de suscriptores que tenemos, y quizá es un canal súper chico todavía, pero para los meses que llevamos, la verdad que estamos felices. O sea, tenemos hartas visualizaciones y lo otro que nos ha gustado hacerlo, o sea, el podcast. Cuando uno disfruta igual lo que hace, también es distinto, es distinto. Uno lo hace con otras ganas, y yo creo que se nota, eso se nota. Entonces, un poco lo que quiere hacer el podcast, yéndonos más a lo que hacemos, tenemos una sección que es como las entrevistas que tratamos de hacer todos los miércoles con personas que hayan ayudado a temas, como dije, tanto de emprendimiento, inversiones, finanzas personales, conocer un poco su vida y al final uno también empieza a sacar cierto aprendizaje, ciertas lecciones de cada uno. Eso es súper valioso. Al final, cada persona que aporta al área Ujú. tiene su aprendizaje. Tratamos también de entrevistar a gente que a nosotros sentimos que nos hayan aportado algo también en nuestro desarrollo. Tampoco es entrevistar a cualquier persona que sea famosa por entrevistarla, porque obviamente es algo que nosotros queremos hacer que sea útil, que no sé, si nos fue útil a nosotros, que sea útil para el Ujú. resto. Y hay otra sección que es un poco más de aprendizaje, que hacemos unos episodios más cortos, que también tratamos de sacar, de ayudando quizás a la gente a invertir mejor, ya sea tema de acciones, ya sea inmobiliario, y serie de conversaciones también con Ricardo en que hablamos cómo mejorar nuestra manera de invertir. Somos dos personas que somos amigos, pero somos bien distintos. Por ejemplo, yo, por mi lado, estudié ingeniería industrial, y soy más numérico, me gusta más el tema de la inversión en bolsa, ese es como mi área y mi fuerte. Ricardo es abogado, contador y ve todo el tema más, me gusta más la inversión inmobiliaria. Entonces, eh, Ujú. lo que nos une es que los dos nos apasiona el tema de invertir y el tema del emprendimiento. Los dos somos emprendedores, por llamarlo de alguna manera, y eso es lo que nos motivó a hacer al final el podcast. Ah, perfecto. Entonces ahí quedan claras las credenciales. Es interesante eso de que, pucha, a pesar de que son un canal pequeño, yo creo que tiene un valor en sí mismo el que ustedes estén entrevistando a personas. O sea, que aunque no los viera nadie en el fondo, igual les sirve a ustedes, porque ustedes al estar entrevistando a personas que son interesantes, que tienen una historia que a ustedes les gustaría sacar alguna lección, pucha, aunque tuvieran la conversación, no la grabaran,
igual retribuiría algo a ustedes. Y si tiene el adicional de que lo están publicando y que las personas los leen, o sea, los escuchan y todo, mejor aún. Pero en el fondo es como una proyección de lo que ustedes quieren aprender, estas conversaciones, y luego el agregado de que más personas les pueda servir también. Lo encuentro interesante. Sí, no, de hecho, bueno, nosotros cuando comenzamos el proyecto, eh, no sé si puedo contar la historia un poco más larga de cómo nace. Dale Igual nomás. está, es buena porque yo la verdad que tenía un emprendimiento de frutos secos hace un par de años, hace más de un par de años, yo creo que cuando 2020, cuando partió la pandemia y me puse con un local de frutos secos y contacté a Álvaro, ahí conocí a Álvaro Gratia, profesor Álvaro, Ujú, y lo contacté para una asesoría. Y en medio de esto de la asesoría, como que nos fuimos dando cuenta que obviamente era una asesoría, era parte de un trabajo, pero la verdad que teníamos harto tema en común. Álvaro también era hincha del Barcelona y nos pusimos a hablar como de la vida y la verdad que quedamos como en contacto. Y dentro de los años que fueron pasando, Álvaro me dice, oye, debería hacer un podcast, ¿por qué no te tiráis con un canal de YouTube? Y la verdad que yo nunca he tenido esa personalidad como de ser tan extrovertido. Y dije, pero tirarme con un canal de YouTube, como que yo no puedo hacer los videos que haces tú. ¿Cachai? Y Álvaro me dice, no, pero a tu manera, dale nomás, tírate a la piscina, como es Álvaro. Y dale, dale, y el canal. Y pasaron varios años, y la verdad que no sé, no, me da como, no sé, cosa hacer el canal. no te motivaba del todo. O sea, más que me motivaba, pero no sé, no veía como que era mi fuerte quizás, o que íbamos a tener mucho éxito. Eh, pero a medida que fui viendo videos en YouTube, canales de YouTube, la verdad que me di cuenta que sí había un espacio que quizás nosotros podíamos llegar a abordar. Y lo hablé con Ricardo, que también, bueno, tal vez seguidor del canal de Álvaro, y dijimos, démosle. Eh, y como dices tú, en un minuto dijimos, mira, en el peor de los casos, si no nos ve nadie, esto va a ser un aprendizaje brutal, porque si conseguimos entrevistados que en verdad nos aportan y son buenos, aunque no Ujú. nos vea nadie, igual vamos a salir ganando nosotros. O sea, vamos a aprender y vamos a ser mejores inversores, mejores personas. Entonces, tirémonos a la piscina y que salga lo que salga. Y por suerte, bueno, Álvaro fue el primer entrevistado en nuestro canal. Fue también una persona que nos apoyó, obviamente, al comienzo. Nos dijo, mira, si necesitan algo, llámenme nomás. Bueno, como es Álvaro, yo creo que tú también lo conoces. Un 7 ahí siempre como ayudando impulsando también otros proyectos. Y ese fue un punto de partida clave. O sea, partir también con un video de Álvaro, con la ayuda de Álvaro, también permitió que se fueran sumando también otras personas que quizás si nosotros hubiésemos sido partido con cualquier video de nosotros, por ejemplo, nos hubiese costado mucho más. Entonces también ahí el tema de saber nutrirse de las personas que uno va conociendo y de la ayuda que a uno le brindan, también es clave. Claro, el usar las redes y las personas que ya conoces para no partir tan de cero. Claro. Sí, no, Buenísimo. de todas Oye, maneras. oye, ¿y cuál es el futuro de negocios invertidos? Mira, la verdad que el futuro no lo hemos así como qué vamos a hacer si es que vamos a después, no sé, hacer un servicio o una... La verdad no tenemos idea, no lo tenemos definido. Lo único que sabemos es que queremos que el canal obviamente siga creciendo, seguir teniendo grandes entrevistados, tratar de darle una vuelta quizás a las secciones que vamos haciendo, ir variando un poco las secciones para ver qué es lo que más le gusta a la gente
Y eso más que nada, que al final nosotros seguir disfrutando un poco de este proyecto, porque al final como un emprendimiento más, y si uno no lo disfruta, termina siendo igual súper tedioso. O sea, el Ujú. tema de editar, bueno, de juntarse para grabar, nosotros somos dos, entonces tenemos que congeniar nuestras horas y además la del invitado. eh, pero si uno lo hace obviamente con pasión y con algo que le gusta, es totalmente distinto. Sí, algo se nos ocurrirá en el futuro de qué proyecto lanzar en paralelo con esto, pero por el momento no. Por el momento es algo netamente de enseñanza, de aprendizaje. Eh, hay algo que igual nos gustó harto, que, bueno, los primeros videos obviamente nadie los comentaba, eran súper, tenía pocas visualizaciones, sobre todo los videos de nosotros, no tanto lo de los entrevistados, los videos que hacíamos nosotros. Pero igual a medida que ha pasado el tiempo, han pasado los meses y ya han crecido el número de suscriptores, igual ya hay videos en que enseñamos ciertas cosas nosotros, ya sea de inversión en bolsa o de cualquier cosa. Ricardo habla hace poco de la declaración de impuestos y ver a personas que de repente te escriben así como, oye, esto me sirvió, esto me ayudó, como de verdad muchas gracias. En verdad es un feedback que, aunque no lo crean, que sea una persona, ayuda mucho. En verdad es algo reconfortante y porque suena súper cliché, pero igual es verdad. O sea, a uno lo motiva a seguir haciendo los videos y a seguir ayudando aunque sea una persona. Ujú. ¿Y cuál ha sido la parte más difícil? ¿Qué es lo que más te ha costado de tener el canal? No sé, de encontrar personas a quienes entrevistar o tener que, no sé, estar ahí en la sala de edición, entre comillas, y estar escuchando tu voz eh, todo el rato, lo cual a mí al menos personalmente lo encuentro súper incómodo escucharme a mí mismo. Cada vez menos, pero aún así es siempre un poco extraño escuchar su voz proyectada desde un parlante o de cualquier lado, de otro ente. ¿Hay algo en particular que te haya costado más? O quizá al revés, lo cual te has sentido bien a gusto. Mira, lo que dices tú, es que yo creo que por eso también me costaba un poco el tomar la decisión de partir el canal. Eh, Porque como te digo, también eso de escucharse a uno y es como, es raro, o sea, es súper raro. Yo nunca me imaginé estar del otro lado de la pantalla. Yo cuando partí aprendiendo a invertir, vi muchos canales de YouTube, vi mucha gente como enseñando a otros a invertir y verme del otro lado es un poco raro, es muy raro. De hecho, mi señora a veces pone los videos y todavía da como esa sensación media rara, es como súper extraño. Sí, Eh, me yo pasa lo mismo. me imagino que todavía queda ese... Ahora obviamente va pasando, yo creo que lo más difícil es, como dices tú, es la exposición a la cámara. Cuando uno parte, nosotros no llevamos mucho tiempo, llevamos, como te dije, partimos en fin de noviembre, principio de diciembre. Eh, Igual yo creo que se nota que hay un avance en la manera en que nosotros entrevistamos. O sea, le pido perdón a Álvaro, que fue el primer entrevistado, porque yo creo que si hemos vuelto a ver algunos pasajes, y claro, es distinto. Estamos mucho más contenidos, no tenemos quizás esa soltura, que como te digo, tampoco la hemos agarrado al 100%, pero vamos camino para allá. Eh, y eso yo creo que es lo más difícil, el soltarse con una cámara, sobre todo si uno no está acostumbrado. Yo creo que le debe pasar a la mayoría de los youtubers o influencers. Sí, de todas maneras, de todas maneras. Hay un tipo en Estados Unidos que hace reviews de productos, no sé si el Marquee, no sé cuánto se llama. ¿Ya? ¿Mm? Pero y él igual, pues ahora es súper famoso, tiene millones de seguidores en YouTube, pero han salido a la luz, o sea, todavía están en su canal de YouTube los primeros reviews y es como una cuestión súper artesanal casi con respecto a lo que hace hoy, pues que está haciendo los reviews, entonces como que es normal tener esa transición y ir mejorando, vas a ir mejorando tu habilidad bueno, de hacer preguntas, de transicionar de un tema a otro, de también la parte de la edición o el marketing, entre comillas, de cómo se lo presentas al público y cómo vas también agarrando nuevos, eh,
nuevas personas que te escuchen, pues, que le sirva todo lo que estás haciendo. Quería Eh, retroceder un poquito en la historia. Comentaste ahí brevemente tus estudios, quería ir un poquito más allá. O más atrás, más bien? ¿Cómo se trataba el dinero en tu casa cuando te estabas criando? Se mencionaba, se hablaba de las cuentas, de de dónde sale el dinero, qué es una inversión? eh, o fue algo con lo que tú te encontraste más adelante? ¿Cómo era esa relación? es algo que me encontré más adelante. No, no era algo que la verdad no se hablaba mucho. No tengo una familia que haya invertido en bolsa. O sea, claro, quizás alguna que otra vez escuché a mi papá invertir en alguna acción en particular, pero no era porque cachara, sino que es como, no, que el dato de y la típica. Eh, Ya. Me dijeron que esto se va a entonces, multiplicar por 3, así que lo voy a comprar. claro, no, sí. Bueno, de hecho, el típico, el dato más encima era siempre re malo. Entonces, me acuerdo que fue como la TAM que en ese momento era LAN, con TAM, la fusión, eh, y que resultó al final súper mal. Creo que ahí fue cuando fue como uno de los pics de la acción. La verdad no, no me acuerdo, porque ya era chico, y no, como te digo, no estaba metido en el tema. Pero debe haber sido por ahí cuando compró la acción y también bajó, o sea, no, ni siquiera ganó con la acción. Entonces nunca me enseñaron, ¿no?, el tema de invertir en una acción. Eh, yo cuando chico sí fui, como te Y digo. gestión del dinero, no sé, te inculcaron el ahorro, te daban una mesada y de eso sacabas algo de plata. ¿Fuiste emprendedor desde chiquitito? O sea, ¿eras de los que vendía dulce en el recreo? ¿O ese bichito llegó después? No, yo no, sí era bueno para ahorrar. O sea, nunca fui bueno para gastar plata. O sea, no. Pero no en el sentido como de ser cagado, sino que como de la verdad no era, o sea, como que no era algo que me gustara, algo así. No. Pocas cosas me llamaban la atención como para comprar, esa es la verdad. No era como que viera algo, lo quisiera, pero dijera, no, ¿sabes qué? Tengo que ahorrar, y no, era como que no me tincaba nomás. Entonces nunca fui bueno para gastar, siempre fui más bien ahorrador. Eh, y como te digo, quizás lo que sí gastaba en temas netamente de viaje y cosas así, después más, ya cuando era más adolescente grande, más época universitaria. Ujú. Sí, ahí ocupé temas también más futboleros, yo soy bien apasionado por el fútbol, entonces ahí también ocupaba mis lucas, más por ahí, por ese lado, camiseta, ese tipo de cosas. Pero más allá de eso, no, nunca me llamó la atención. Y de hecho, como te dije, estudié una carrera que si bien ingeniería civil industrial, tiene varios ramos de economía y relacionado a esa área. Nunca me tincó tampoco en la universidad. O sea, me iba más por el lado de control de gestión, de operaciones. Yo sentía que eso era lo que me gustaba. Nunca me gustó el tema financiero en la universidad. Eh, y por azar llegué a este tema. O sea, y me encantó. Y claro, ahí la verdad no me explico por qué no me gustó en la universidad y me gustó después. Son cosas que igual son distintos. O sea, lo que a uno le pasa en la universidad es mucho más teórico. Quizás por ahí puede ir. Hay mucha teoría detrás y mucha menos práctica. O sea, quizás si se enseñara también la parte más práctica, llamaría mucho más la atención a las personas. Entonces, al conocer la parte más práctica fue que me empezó a llamar este tema de invertir. ¿Y en qué momento entonces descubriste la inversión como tal? Porque, bueno, contaba recién que era en el fondo ahorrador, eh, y después, ¿qué hacías con esos ahorros? En qué momento transicionaste de ser un ahorrador a un inversionista? Mira, de hecho fue la pandemia, porque bueno, teníamos un emprendimiento, yo partí como en el rubro tradicional, eh, en
gran empresa inmobiliaria acá en Chile, oficina, típica, al final típico trabajo de control de gestión, pero después me fui más por el lado del emprendimiento y me asocié con, bueno, con mi hermano y pusimos un local de comida. Esto fue mediados del 2019 y primero nos pega bueno, el estallido el 18 de octubre y después viene la pandemia. Como ya es como, fue como uno y uno bien seguido. Un golpe Entonces, sobre golpe. sí, entonces obviamente eso se acabó y ahí me quedé sin nada en tema laboral. Entonces me obligó a buscar, yo no quería emplearme nuevamente en como el tema más tradicional. Obviamente si tenía que hacerlo, lo voy a hacer y de hecho hasta el día de hoy si es que llega un minuto que tengo que hacerlo, lo voy a hacer. No tengo nada como en contra de eso. Pero sí me gustaba más el tema más emprendedor. Entonces ahí fue el punto de quiebre que me vi con tiempo y dije, ¿qué hago? Y justo, no sé si te acuerdas, pero el tema empezó a salir el tema de las pensiones, eh, con el tema del 10%, de los retiros, eh, y ahí empecé a indagar por una casualidad de la vida, o sea, mis papás se tenían que pensionar pronto, empezó los retiros, en qué le afectó esto a mis papás, empecé a indagar, y ahí me metí de lleno tema pensiones, y por consiguiente una cosa que va un poco de la mano, el tema de dónde invierten las AFP y empecé a analizar las acciones y ahí como que recién fue el primer momento que yo te digo, me metí así a ver de lleno cómo se invertía, qué cosas, por qué se invertía en una acción y no en otra. Y ahí fue donde me empecé a meter de lleno, empecé a ver canales de YouTube, bueno, me metí a un curso también de valorización y de cómo comprar acciones. Empecé a leer. Yo nunca fui bueno para leer, nada. Y acá sí, o sea, empecé a comprar, trataba de leer al menos un libro mensual respecto a esto. Mm. Después, como te conté en un principio, puse un local de frutos secos y este local no quedaba yo soy de Santiago, quedaba en la quinta región. Todo ese trayecto que era de hora y media, hora 40, lo Mm. hacía escuchando podcasts de inversiones o Ya. programas de inversiones. Entonces al O sea, final no es que fueras malo para leer, sino que estabas leyendo los libros equivocados. también puede ser, también puede ser. Eh, sí, muchas personas dicen lo mismo. Y entonces al final se produjo esto de que me empezó a gustar cada vez más, fue como un efecto bola de nieve. Y empecé a estudiar cada vez más. Le metí muchas horas, porque este tema de las inversiones, de verdad que si uno quiere ser bueno, tiene que meterle muchas horas. Yo me levantaba, como te dije, viajaba para allá y escuchando podcasts, escuchando cosas de inversiones, me devolvía escuchando podcasts y cosas de inversiones y llegaba y seguía viendo videos en la noche de temas de inversión. Entonces, fueron 1 o 2 años. Sigo haciéndolo, pero obviamente a menor ritmo, pero fueron 1 o 2 años en que de verdad metí muchas horas de estudio. O sea, muchas horas de estudio a tratar de mejorar el tema de invertir el dinero. ¿Hay algún libro o podcast en particular que recuerdes que te haya como cambiado la mentalidad o que te haya iluminado con alguna estrategia quizás de inversión que puedas recomendar acá? La mayoría que yo partí al revés de la mayoría de las personas, porque la mayoría de las personas parten con las acciones típicas, así como Apple, Amazon, no sé. A mí me empezaron a tincar todo lo que eran los commodities, el oro, la plata, el cobre, petróleo, eh, y cómo funcionaban los ciclos, en general las acciones más cíclicas. Ujú. Entonces escuchaba harto podcast y temas como más ahora no me acuerdo el nombre exacto, pero era un podcast que entrevistaba a varias gente de la industria de los commodities. Entonces, era un tema súper específico. Después me fui migrando al tema acciones y todo. Escuchaba también Cine Economista con Álvaro y Cristóbal. Ahí fue donde conocí también el canal de Álvaro. El canal de Álvaro, obviamente, para partir fue también clave, de Bratia.
Y después ya más adelante, bueno, salió el canal del Lucho, que yo también lo encuentro un crack, un gran Ujú. canal, que llegó a, Inversor creo, chileno, para los que no los conocen tan de sí, cerca. Inversor chileno. sí, 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 es bueno, bueno hacer la acotación. El canal del inversor chileno, que yo creo que llegó también un poco a, a complementar este tema de la inversión por un lado que no se está haciendo. Y yo creo que por eso viene el éxito también de su canal. Creo yo que en Ujú. general no se veía tanto el área más contable, de estado de resultados de las empresas, que es clave, pero aquí era un tema que no se tocaba porque para la mayoría es más fome, pero es clave, totalmente clave si uno quiere invertir bien. Entonces, yo creo que por ahí esos fueron, de lo que te digo, acciones más o cosas más en Chile. De afuera, en general me enfoqué más en los commodities y, como te digo, más en empresas mineras, ese tipo de cosas. De Palisades Radio, creo que se llamaba el podcast, que hablaba de puras entrevistas Ya. como de 1 hora y media, con inversionistas de commodities. Entonces yo por el lado más bolsa estadounidense me fui por ese lado, más Bien, cíclico. bien de nicho los podcasts que escuchabas, por lo menos al principio. Sí. Yo Sí, sí, sí. nunca lo había escuchado. Sí, no, Interesante. cuando le menciono los podcasts o, no sé, hay un canal que se llama Kitco News, que Kitco también tiene una página donde vende harto tema de oro y de ese tipo de cosas. Eh, yo no soy inversor en el material físico, no es que compre oro físico, ni nada de eso, todo en bolsa. Pero sí, obviamente, uno tiene que estudiar el material y ver al final. ¿Cuándo es que llegó a este valle para poder agarrar la subida y tratar de comprar empresas mineras que se aprovechen de la subida del commodity en cuestión? Al final es súper Claro. complicado, por eso. Ya, sí, eso me gustaría indagar un poquito porque es algo que yo no hago para nada. No sé si alguien que nos esté escuchando lo haga. Pero, por ejemplo, oro. Tú ya dijiste que no compras, no es que tengas una caja fuerte en tu casa con lingotes de oro. Ujú, Eso es una manera, obviamente, de invertir en ese commodity. Em, pero otras maneras son, y bueno, cuéntanos tú cuál de estas haces, pero en el fondo puedes comprar acciones de una empresa minera, pensemos, no sé, en un Barrick Gold, que es una empresa que en el fondo saca el oro de la tierra y lo vende a diferentes clientes. ujú, O entiendo yo que hay otros tipos de empresas que lo que hacen es que tú compras acciones de la empresa y esa empresa a su vez lo que tiene son depósitos de oro, que obviamente se mueven en valor de acuerdo al mercado de los commodities. ¿Es esa una de ujú. las... ¿Es una de esas opciones las que tú haces o hay otra cosa que yo no conozca? No, o sea, mira, que dentro de las empresas de las empresas mineras, obviamente que, bueno, Barrick, que es una de las más grandes de los productores que son más grandes, entonces es de las más estables. Pero obviamente si uno va bajando la escala, dentro de las empresas mineras están los productores, los developers y también están los exploradores. Entonces, a medida que Mm, uno va bajando, la escala también es mayor el riesgo y también mayor es la ganancia. Creo yo que yo tampoco llevo ya, no sé, 4 años estudiando esto y yo no me meto, por ejemplo, a exploradores, por ponerte un ejemplo. Creo yo que para meterse a eso tiene que ser muchísimos años de experiencia y ser muy bueno en eso. ya. Entonces Yo lo que hay trato de... empresas, entonces hay empresas que se dedican a solo explorar, como van a un campo Sí, donde no sé, hay imágenes satelitales, les dicen, oye, acá podría haber oro, van, eso. hacen perforaciones y descubren alguna beta y después ese proyecto o el derecho que adquirieron se lo van y se lo venden a una empresa más grande bueno, como Barrick o no sé cuáles otras hay, O creo que lo, Goldfields es otra, ese tipo de empresa. ujú. O lo Y ahí estás extraen, viendo tú. claro, pero eso yo no me meto porque la verdad que la probabilidad es como invertir en no sé, en un emprendimiento de estos típico de una startup, o sea, lo que dicen todos, de, no sé, de 20 fracasarán 19, no sé, pero el que la apunta. Ahora, para el tema minero yo creo que se tiene que ser muy astuto y tener mucho conocimiento, porque lo más probable es que si tú eres novato o llevas poco tiempo,
invierta en 20 y falle en las 20. Entonces, eh, ahí no me meto. Después vienen los que son como más los developers, como empresas mineras que se sabe que hay yacimientos, se sabe que está probado, que hay tanto oro, lo que sea, y se está buscando ya como está en la etapa como del financiamiento y todo, como ya las proyecciones de, mira, lo vamos a sacar esto en 3 años más, bla, bla. Y ya está después los productores que ya tienen su yacimiento y van extrayendo y lo van vendiendo. También hay una manera de invertir en el commodity, en general casi todos los commodities tienen unos ETF que siguen el precio spot que más que seguir el precio spot es como uno comprara el commodity y esto lo tuvieran en una especie de guardado como de bodega, Ujú, pero un poco la idea es esa, como que va a seguir debiese seguir el precio spot del commodity. A mí no me gusta eso, ese tema, por temas que he leído de repente de cosas de auditoría que se han hecho, o que siempre está la desconfianza en verdad de que si está eso guardado en alguna bodega, entonces no, yo nunca me he metido ahí. Lo que trato de hacer con los commodities es estudiar el commodity en sí y estudiar también el promedio de las mineras que extraen ese commodity. Entonces, cuando el precio del commodity, mira, te voy a poner un ejemplo, el precio del commodity, inventemos el oro, estamos hablando del oro. Si el precio de las mineras de extraer el oro, precio total, es de, te invento, $1.400, yo espero hasta que el precio del oro esté en 1.400 o más bajo, para recién ahí decir ya, llegamos como a la parte más baja del ciclo y se debiese venir una subida. Esto es lo que hago yo, no es consejo de inversión ni nada, es simplemente como mi estrategia y lo que yo he desarrollado en estos años que he estudiado estas cosas. Pero requiere igual estudiar el commodity, como te digo, en particular ujú. y saber muy bien el precio promedio del costo de las mineras, o sea, indagar harto, requiere harto estudio al final Mm. del tema Y ahí y cada minera paciencia. también tiene costos de producción diferentes, me imagino. Sí, cada Por minera tiene diferentes costo de producción técnicas, porque diferente. operan en diferentes países, con diferentes costos de agua, de mano de obra, de viajes, transporte, etcétera. Sí, y por ejemplo, ahí tú ves que hay mucha más palanca, por ponerte un ejemplo. Si el precio del oro vale $2.000 y está Barrick, por ejemplo, que su costo es 1.000. Si el precio del oro pasa de 2.000 a 2.100, el efecto con Barrick es grande, ¿eh? Es sustancial, se nota, pero no es ni imaginable con una empresa minera que, por ejemplo, su costo de extracción es 2.000, donde está neteado, donde gana cero, y pasa de 2.000 a 2.100, y ya, o sea, pasaste de una empresa que está en cero a tener ganancias. Entonces, obviamente que la palanca que hay ahí, y para qué decir, una empresa que está con pérdida y que de repente el precio spot sube y le empieza a generar ganancias. Entonces, como tú dices, es una inversión bien de nicho, bien complicada. Es que partí al revés, por eso te digo, yo partí al revés porque yo creo que la parte de los commodities es una de las áreas más difíciles, yo creo que de invertir. Pero a mí siempre me gustó el tema más cíclico, como el poder tratar de estudiar algo y poder agarrarlo en el periodo más bajo y aguantarlo hasta tratar de venderlo más alto. Pero hay que tener Y ojo, ese o sea, ciclo, ese ciclo del cual tú hablas, que tienen los commodities, ¿qué periodicidad tiene? O sea, ¿cada cuánto se dan esas bajas? Estamos hablando de, de de- meses, de años, de décadas. no, de bueno, años y en algunos casos de décadas. O sea, si por ejemplo tú ves eh, el oro tuvo un pic alrededor del 2010-2011, después tuvo otro pic, volvió más o menos a ese precio como en la pandemia, 2020. Entonces, puede estar 10 años, si compras mal, puede estar 10 años parado tranquilamente. Ujú. El precio de la plata eh, nunca ha vuelto a los precios, a los picos que llegaron hace décadas. Entonces, eh,
por eso te digo que hay que ser como, hay que tener mucho ojo. Es chistoso porque yo esto lo hablé en un video de negocio invertido y la verdad que a mí me apasiona mucho. No sé si tuvo tantas visualizaciones, pero a mí es un tema que me apasiona mucho y me gusta mucho hablar de esto, de cómo invertir en este tipo de cosas que no se habla tanto en otros lados. Y lo que sí siempre digo que hay que tener ojo es que no porque suba el precio spot también va a subir el precio de la minera. De repente, por eso Mm, es aún más complicado. El precio del oro, si tú ves el precio del oro desde hace ya 1 o 2 años que viene subiendo, pero tú ves el precio de las mineras y recién ahora están subiendo. Pero había una discordancia entre el precio del oro y las mineras. Hubo, no sé, fácilmente un año y medio en que el oro subía, por ejemplo, y las mineras bajaban. Y es netamente porque tú tienes por un lado el oro, que es el ingreso, mientras mayor oro, mayor ingreso, mayor, o sea, mayor precio spot del oro, ujú, mayor ingreso, pero también tienes los costos. Y como pasamos por un periodo inflacionario, también a las mineras les subió brutalmente su costo. claro. Entonces se produjo eso súper raro de que el oro subió y la minera bajaba. Entonces es complicado. Es un área bien difícil de Pero invertir. me imagino que ahí se dan las oportunidades, pues, cuando se generan esas cosas que no son un poco ilógicas y tú estás ahí con liquidez tratando de entrar a comprar, esperando que en 1 o 2 años se recupere y te dé algún flujo positivo o mayores flujos Claro, es positivos. que en general lo que pasa de por qué son cíclicas, y uno ya va al trasfondo de por qué son cíclicas, es básicamente que porque si sube mucho el precio spot del commodity, todos van a querer extraer ese commodity. Entonces se van a generar mucho más oferta. Y por el contrario, si el precio spot baja brutalmente, ninguna minera va a querer extraer ese commodity porque el precio spot es muy bajo, entonces pierden plata. Y ahí es donde se Ujú. generan las oportunidades. Entonces se genera que cierran minas o no sé, y ahí se genera esa oportunidad. Entonces hay que estar ahí bien atento de en qué parte del ciclo estamos. Buenísimo. Y esto lo hacen no solo con oro. O sea, lo estás haciendo Mm, con petróleo, no sé, casos que son un poco más de la realidad chilena, cobre, hierro, pensando en CAP. Bueno, cobre obviamente pensando sí, en las cientos de mineras de cobre que tenemos como principal productor de cobre del mundo. sí, mira, yo de commodity he visto, sí, cobre, oro, plata, por ahí vi también el platino, el paladio, eh, el petróleo, y hierro, y no me quería meter con el litio, no lo he estudiado, para Mm. serte súper honesto, eh, pero quizás es algo que también me gustaría estudiar en el futuro. Ya. Y estuviste metido ahí en el mundo de las tierras raras o metales raros que se llaman, que son estos elementos que son súper Sí. en mínimas cantidades, pero que en el fondo son el pelito de metal que necesitas para armar el chip con el cual andan los autos y hoy en día todas las cosas que tienen chip. Hay un ETF de tierras raras que en su minuto lo tuve. Em, pero más que nada trading. Como te digo, en la parte bolsa chilena yo me enfoqué 100% en análisis fundamental, largo plazo, dividendo, por así decirlo. Bolsa estadounidense me enfoqué, como este tema es cíclico, eh, lo podríamos catalogar como trading, por así decirlo. Ocupo mucho análisis técnico para el tema commodity. Yo al menos ocupo mucho análisis técnico para ver hacia dónde va el precio. Te mencioné que la parte más fácil es que el precio esté igual o más bajo que el promedio del costo de las mineras, pero después de eso, para ir viendo como los movimientos del precio, ocupo mucho análisis técnico, entonces me fui como capacitando y aprendiendo mucho el tema del trading. Entonces, ya en general la bolsa estadounidense opera así, opero con harto trading y ya estoy agregándole más cosas, otras acciones, pero siempre por el lado del trading, no tanto como de a largo plazo ni nada de ese estilo. Ya, perfecto. Entonces ahí buscas momentos de entrada y después ya, bueno, por los señales y cosas, indicadores, índices, te dice ya, ahora es momento de salir. Y Claro. vas haciendo ese juego.
Sí, y lo importante siempre es, uno nunca le va a chuntar ni va a entrar justo en la parte más baja, ni tampoco va a salir en la parte más alta. Eso también Ujú. es muy poco probable, por así decirlo, muy poco probable. Claro. Entonces, psicológicamente, también eso de repente juega en contra. Me ha pasado con amigos que me dicen, oye, es que estuvo más bajo hace 2 meses y no entré, y ya fue, o sea, da lo mismo, da lo mismo. Lo que te Claro. tiene que importar es que estés en el lado correcto de la tendencia, que efectivamente estés en una tendencia alcista y no estés en un mercado bajista. Si eso es lo único que Ujú. te tiene que importar. Después, lo importante al final es ganar al final del día y no perder dinero. Eso es lo más importante. Estar tranquilo con tu estrategia y con tus rentabilidades, que esté dentro de la rentabilidad esperada. Exacto. Sí. Y, transicionemos entonces a hablar de tu portafolio de inversiones. Creo que ya Ujú. nos has adelantado un poquito de eso, pero así como a alto nivel. Si yo viera así con todos tus activos, tus inversiones, en qué cosas estás metido? eh, Hablemos de porcentajes si se te hace más cómodo. Eh, es que la verdad que portafolio, si yo te tuviese que decir de sector, está súper bien repartido, te podría decir, eléctrica, banco, está retail. Pero ya entonces, así como abstrayéndolo un poquito más, así como inmobiliario, renta variable, qué cosas tienes en Chile, qué cosas tienes en el extranjero, commodities, Bueno, esta parte que tú alocas para hacer como trading de ETFs de commodities. ¿Cómo se ve todo eso en en el tu patrimonio, en las inversiones que haces? sí, mira, ahí sería, yo te diría que Chile es 50% y Estados Unidos 50%. Eh, Partí quizás con menos en Chile, pero los últimos 2 años han sido muy, muy buenos, entonces como que equiparó la cosa. Creció. Eh, Creció. Entonces, en Chile tengo este mix de, como te digo, al final me enfoco más que nada en que la empresa tenga buenas proyecciones futuras, esté ganando plata, tal como dice, ahí siempre lo dice el Luis, el inversor chileno. Eh, una empresa que esté ganando plata, que uno sepa que en el futuro va a seguir ganando plata y listo. O sea, no calentarse la cabeza tanto con tratar de vaticinar cuál es el sector eh, que después la va a romper. Eh, y el otro 50 en Estados Unidos, te diría que hay un 20-30% que es trading de acciones y el 70% de la parte de Estados Unidos es commodities, como te digo, oro, plata, platino, uranio, petróleo, te diría que por ahí va. El treinta por Ya. ciento de la parte que es acciones, que hago trading, lo aprendí en un libro que la verdad leí hace como un año, que se llama How to Make Money in Stocks, de William O'Neill. Que él tiene un método que se llama el método CAN-SLIM. Seguramente ahí hay algunos que también lo conocen. Eh, es súper contraintuitivo, porque tú como análisis fundamental, tú tratas de comprar cuando el precio está bajo y agarrar la oportunidad de compra ahí. Este método de trading, Cuando el lo que precio te... del commodity está bajo, no el precio No, no, del... no, no. Hablo de análisis fundamental enfocado en acciones, por ejemplo, chilenas, Ah, ya. para que se entienda. Por ejemplo, si tú analizas una acción X acá en Chile, o bueno, en Estados Unidos también, no el tema commodity, una acción como Amazon, como Apple, como la que sea, tú tratas de que ojalá la acción baje para así comprarla más bajo, con descuento, por así decirlo, si tiene Ujú. buenos fundamentales y todo el tema, y después agarrar la subida. Esta persona lo que hace con este método es que te dice, tiene varias reglas dentro pero una de las cosas es como que vas comprando cuando la acción va rompiendo nuevos máximos históricos. Entonces es súper contraintuitivo porque tú dices, pero ¿cómo? Si está en máximo histórico, como que lo ideal es o el máximo de los últimos 52 semanas.
como que debiese bajar o uno debiese esperar a que baje. No, no, las reglas son totalmente distintas. Ya. Entonces hay que setearse de una manera totalmente distinta. O sea, yo como invierto, por ejemplo, como te digo, en Chile, es totalmente distinto a mi estilo de inversión en Estados Unidos. Y al comienzo cuesta, como cuesta separar estas dos cabezas, estas dos partes que piensan distinto, Perfecto. pero, pero se hace, se logra hacer. Perfecto. Entonces eso es libro de William O'Neill William y O'Neill, la estrategia, ¿cómo se llama? Can Slim, es CANSLIM. Ya, perfecto. Método, Cancel. método Can Slim. Y de hecho, yo después he visto a varios traders famosos que ocupan esta, o derivados. Al final, uno va viendo y todos ocupan una especie de este método Ujú. que es re parecido. O sea, está, por ejemplo, Mike Minervini, es uno de los grandes traders también conocidos, que tiene su método también, eh, que es bien parecido también a este. Entonces, al final. Por eso como que le empecé a creer y la verdad he tenido buenos resultados. Entonces me ha ido bastante bien con ese método. Buenísimo. Y quería volver, solo me quedó una duda con tu portafolio en Chile. ¿Esas son solo acciones individuales? Sí, en general no me gustan los ETF. Creo, o sea, creo que para partir eh, son buenos. Como te dije cuando tú me mencionaste, por ejemplo, el tema de las tierras raras, Ujú. eh, yo había leído algunas cosas, pero yo no sabía mucho el tema. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Claro, acudí a este ETF. Eh, Creo yo que para partir en un tema en que uno no sabe tanto, es súper bueno. El mismo tema de las mineras, por ejemplo. eh, cuando yo partí también, partí con ETF de mineras, no partí con comprando mineras. Entonces, creo que el primer paso es eso. Pero después te vas dando cuenta que en el ETF hay ciertas empresas que no te gustan. Entonces, ¿para qué tener empresas que no te gustan en tu portafolio si tú te puedes armar al final tu ETF, ya sea, Claro. no sé, si quieres dividendo, te puedes armar tu ETF de dividendero y pones las acciones que más te gustan dentro de. Ujú. Ya en un momento ya sabes distinguir entre las acciones buenas y las acciones más o menos o malas y mejor quedarte con todas las buenas y armarte ahí tu propio portafolio. Claro, sí, justamente eso es lo que yo creo. Perfecto, buenísimo. Oye, quería hablar de un último tema que comentábamos antes de empezar a grabar, que es tu rol como asesor previsional. Ujú. Cuéntanos un poco cómo llegaste a eso, cómo te conviertes en un asesor previsional y de qué se trata, a quiénes asesoras y en Sí, para cuáles decisiones son las que tú estás haciendo esa asesoría. sí, mira, bueno, como te mencioné, la pandemia fue cuando nace como todo este tema de interiorizarme con lo que eran las pensiones, el sistema previsional. Y yo algo sabía, pero poco es que sabía tanto. Entonces ahí recién empecé a aprender harto del tema. Y ya recién en el 2023, sí, 23 ¿cómo se llama? Di la prueba en la super de pensiones y ya estoy registrado como asesor previsional, registrado con la super de pensiones y totalmente oficial. No, no hay ningún problema. Ya. Eh, O sea, es un rol que está fiscalizado por la Superintendencia de Pensiones. sí, en su minuto estaba con la CMF también, pero ahora me parece que lo que menos es solo la super de pensiones. Para ser asesor previsional hay que dar una prueba que es bien exigente. La verdad que en general la pasa como el 30% me parece. Y se da una o dos veces al año. Entonces igual hay que prepararse harto. Yo estuve 2 o 3 meses preparando la prueba así ¿Cómo te full. preparas? ¿Hay instituciones que dan cursos o es autoaprendizaje? Yo tomé un curso, eh, pero obviamente que también es mucho de autoaprendizaje
hay mucho de las normas que hay que saber, que son compendios gigantes de normas que hay que saber para poder acreditarse. Y yendo a la pregunta me hiciste de qué es lo que hacemos, el asesor previsional puede asesorar, valga la redundancia, a las personas, tanto en la vida activa, que es cuando uno parte trabajando, como la parte de ya en la pensión, de elegir la modalidad de pensión y todo este tema. Eh, es poco recurrente que las personas cuando están trabajando como que quisieran hacer una asesoría, no sé por qué, porque la verdad que creo que igual se le puede sacar harto provecho al tema de la asesoría, o el poder establecer un plan de acción con el tema de los APB, quizás es porque la gente lo ve muy lejano y cuando ya está muy encima ya es muy tarde, pero generalmente pasa más que yo al menos me ha tocado, mis casos son asesorías ya para netamente para ver temas de pensión, o sea, qué modalidad de pensión elegir. Dentro de las modalidades de pensión uno cree que está, por ejemplo, el retiro programado, la renta vitalicia y no hay más. Y no es así, o sea, también se puede hacer un mix, Ujú. puede haber un retiro programado con renta vitalicia. En la misma renta vitalicia hay ciertas cláusulas que también la gente desconoce. O sea, hay cláusulas, por ejemplo, de beneficiarios designados donde yo puedo asegurar ciertos años la pensión, porque al pasar la plata a la renta vitalicia obviamente uno pierde el derecho a la herencia, pero con esta cláusula uno puede dejar establecido un periodo garantizado por cierta cantidad de años. Entonces, o también se puede aumentar la pensión los primeros años en rentas vitalicias. Entonces hay un juego de cláusulas y de cosas que se pueden hacer que en general la gente desconoce y ahí es donde está el rol del asesor de cómo orientarlo a lo que la mayoría de las personas o lo que la persona busca al final de su pensión. Ya. Pero son re pocas entonces las personas que llegan, hoy estoy trabajando, tengo 35 años y quiero asegurar tener una buena pensión cuando llegue a los 60, 65. Eso no pasa. Claro, es poco frecuente y yo diría que pasa más cuando ellos ven que pueden estar más cerca de sacar un excedente de libre disposición, como el poder pensionarse antes. em, Y ahí empiezan a hacer el juego con su remuneración, porque necesitan que la pensión les dé un 70% que al final les cubre, Ujú. al menos un 70% del promedio de los últimos 10 años de la remuneración. Entonces, y ahí también hay ciertas excepciones, porque si es que tuvieron vacíos dentro de esos 10 años, también hay que descontarlo hasta un cierto monto. Entonces, es complejo, es una fórmula bien compleja y recién ahí es como que se interesa, como, quizás puedo sacar un excedente libre de disposición. Eh, pero si no, es muy, muy extraño. Y yo creo que es algo que hace falta. Un poco más de educación previsional, sobre todo desde las primeras etapas. Yo sé que acá seguramente muchos de los que te escuchan quieren retirarse antes, quieren ser libres financieramente antes, pero nunca está de más el saber todo esto y el poder entender que también uno puede querer eso, pero puede que también la vida pasa millones de cosas y al menos uno Ujú. tiene que saber que uno juega tiene estas opciones, tiene estas cartas y al menos saber que existen. Si uno no las quiere ocupar, está en su derecho, pero obviamente el saber que existen. Claro. Entonces, tu cliente típico es la persona que ya cumplió la edad de jubilación, quizá un poquito más, porque quiso seguir trabajando, y ya, te llega y dice, ya, esta es toda la plata que tengo, ¿cuáles son mis mejores opciones para jubilar? Exactamente. Y ahí, Es el, ¿cuáles son las variables? Sin obviamente entrar a casos específicos, pero ¿cuáles son las variables o las preguntas que tú le haces em, para tomar una decisión de retiro programado, renta vitalicia o una mezcla? eh, mira, de las variables, primero, la edad, obviamente que no es lo mismo que decía pensionarse a los 65 o a los 60 en el caso de las mujeres que a los, no sé, 75. Ujú. También ahí va a variar. El grupo, la composición familiar.
si tiene hijos con derecho a pensión o no, si tiene cónyuge, que ahí también Ujú. afecta Claro. el monto que... El derecho a pensión de los hijos es por edad nomás, ¿cierto? O sea, si tiene menos de Y 25. depende, sí, pero hay ciertas excepciones también en temas de discapacidad, sí, inválido. Ya. Entonces, ahí hay una serie de factores, como tú dices, que es un poco un cuestionario que hay que hacerle Ujú. a la persona para saber eso. Y lo otro también es la versión al riesgo. También de la persona es clave dentro de muchas más cosas, pero una de las cosas clave, que yo te diría que es la versión al riesgo, porque uno tiene que entender que el retiro programado, todo tiene ventaja y desventaja. El retiro programado uno tiene la propiedad de los fondos, entonces hay herencia por medio. En la renta vitalicia, como mencioné, uno pierde ese derecho de herencia. Uno lo puede garantizar un periodo, pero Ujú. eh, entonces, si la persona decide una renta vitalicia y, y sin garantizar nada, y fallece a los 2 días de haber firmado, claro, o sea, se acabó y esto actúa como un seguro al final. Claro. Yo le paso todos estos fondos. Es el negocio de la compañía de seguro. O sea, por ese caso, tiene otros casos de, no sé, personas que viven hasta los 97 años y tienen que seguir pagándole su pensión en UEF. O sea, Le tiene que seguir pagando en UF la compañía de seguro ve los grandes números. y le tiene que seguir pagando en UF, como tú Ujú. dices. Entonces, eh, por otro lado, el retiro programado te va pagando de acuerdo a los fondos que se van acabando, por ende, o en general se van acabando, entonces el monto de la pensión va variando. En el caso del retiro de renta vitalicia, como tú dices, es una pensión que queda fija en UF. Entonces, vives 100 años y te van a tener que seguir pagando esa pensión 100 años. Ujú. Eh, hasta los 100 años en UF. Entonces, como te digo, ahí hay un tema que obviamente a mí siempre me preguntan ya, pero ¿cuál es mejor? Y no es que haya una mejor. De verdad que depende mucho también depende de la salud de la persona. O sea, eh, si tiene algún problema grave de salud o no. eh, Porque al final lo que uno trata de hacer como asesor es proyectar hasta qué edad pudiese vivir la persona, tirar ahí, obviamente uno hace estimaciones, hace cálculos. eh, Ahora, la decisión final siempre la toma la persona. Ujú. Eh, yo como asesor hago una recomendación, pero la persona siempre es la que decide. Y también las comisiones Tú que eres nosotros... independiente, tú eres un ente independiente a las AFP, las compañías de seguro, o sea, no tienes ninguna relación con ellos para que obviamente tu decisión sea lo menos sesgada posible. Sí, bueno que lo mencionaste. Soy totalmente independiente a la AFP, a las compañías de seguro, porque como dice, eh, yo tengo que al final decidir o no, yo no decido. Yo hago una recomendación y si yo obviamente tengo parte en alguna de estas industrias, no tiene mucho sentido. O sea, sería súper poco objetivo. Y todo esto está normado, como te dije, por las super de pensiones. O sea, está súper claro lo que yo puedo hacer o no puedo hacer como asesor y también hasta las comisiones. Las comisiones yo no puedo cobrar lo que quiera. O Claro. sea, La hay recomendación está una fija por la superintendencia. 1,5% del fondo en caso de renta vitalicia, con un tope también ahí. Y 1,2% si se va el afiliado a retiro programado, también con un tope. 60 UF y 36 UF en el caso de retiro programado. ¿Por qué es menor el caso de retiro programado? Porque si la persona queda en retiro programado, después se puede llevar esos fondos y puede pensionarse por renta vitalicia. Entonces, y ahí el asesor cobraría como el delta que no Ujú. se cobró anteriormente. Pero siempre el tope es el 1,5% con las 60 UF. Perfecto. Oye, y la pregunta clave para mí, tú no sé si sabes, pero yo estoy así full metiéndole plata a mi fondo de pensión, obviamente la cuenta obligatoria que estoy al tope imponible, tengo mi APB también ahí, que lo optimizo todos los años.
¿Existe más allá de la teoría casos concretos de personas que se hayan retirado antes? ¿Retiro a los 45 años a través de O sea, AFP? O no existe? yo no he visto casos tan tempranos. Sí, obviamente existen casos de vejez anticipada y hay harto. Porque lo que tienes que pensar es que, ¿por qué es tan difícil? Porque tú tienes que lograr un monto tan grande que puedas con eso cubrir el 70% al final de los últimos 10 años, pero tienes que cubrir la pensión Ujú. para toda la vida al final. Entonces, si te retiras a los 45, los fondos tienen que ser tan grandes que te tienen que alcanzar para cubrir toda la pensión que te resta. Entonces, por eso el cálculo se hace más difícil cuando uno tiene 45, porque el cálculo que te van a hacer con la pensión de los fondos van a ser mucho más exigentes en los fondos Ujú. que vas a necesitar para poder lograr este tema. Ya, Entonces, si yo alguna vez lo calculé, o sea, lo estimé como en 420 millones de pesos. Era una cosa así que necesitaba. Pero claro, me imagino que hay algunos cálculos internos que hace la AFP que, no, que va más allá de lo que yo pueda estimar como persona cualquiera que soy partícipe del sistema. no, y ahí va a depender obviamente de también otras cosas, de otras variables. Si eres hombre o eres mujer, eso también Ujú. influye. O sea, hay varias cosas que también hacen esto o aún más difícil o solo quedan en súper difícil. Pero, ¿Cuál es la edad más joven que has visto de persona que logra pensionarse a través de la AFP? uy, me pillaste, a ver, Quizás no, no me recuerdo ahora, 50 y algo seguro, 50, ya. pero sobre 50, 50, entre 50 y 55. 55, sí, claro, 50, te diría 55 por ahí, Ya. podría ser, Nunca menos de lo que he 50. visto. Yo no he visto, pero como te digo, quizás hay casos, porque al final la normativa es un tema de que te den los números, no es Ujú, un tema de, no hay una edad, o sea, la norma dice que uno puede efectuar la vejez anticipada, pero cumpliendo los criterios, pero no hay un tema de edad, entonces es netamente que den los números. Ahí hay que hacer harto ahorro, me imagino, harto ahorro con APB o ujú. Depósito otros convenido. instrumentos que también existen, depósitos convenidos, Ujú. bueno, está el APB también colectivo, hay varios instrumentos también que se pueden hacer para llegar a esa meta. Ya, perfecto. Porque si no, la otra es como, oye, sobrevive, entre comillas, con tus inversiones propias hasta los 60 o hasta que se te gatille en el fondo este número. Al final se te pueden cruzar ahí las líneas y un punto de inflexión en que ya te permite llegar al número. De hecho, tengo un post que voy a dejar el link un poquito más abajo para que lo puedan revisar ahí que yo digo, oye, me pensiono en el fondo, me retiro, empiezo a trabajar, me impongo por el mínimo y con eso voy bajando el promedio que yo necesito llegar, porque es el 70% del promedio de los últimos 10 años, si mal no recuerdo. Oye, Yo vi un buenísimo. post tuyo en la comunidad, me parece, sí, me recuerdo haber visto un post que hablaba de ese tema. Sí, sí, justamente hablo de que era posible, pero claro, yo lo conozco en la teoría nomás, en la práctica no conozco a nadie que lo haya hecho. Tengo un Ujú. amigo que está más encaminado, que está como ahí a 3 años de pensionarse por la AFP, pero habrá que ver cómo le va con eso. Ese sería un punto ¿Cómo le va? interesante. Sí. Oye, Pablo, cuéntanos cómo se pueden, cuál es la mejor manera de contactar contigo, ya sea a través de este rol como asesor provisional ya formal, o por cualquier otra cosa, alguien que se haya interesado por los commodities, por el podcast, ¿cuál es la mejor manera de contactarse? Sí, mira, para el podcast, nosotros estamos como Negocios Invertidos en YouTube. Tenemos un Instagram, me parece que es @negocios invertidos, así todo junto.
Y en mi caso, correo contacto arroba asesoríasgajardo.cl. Esa es la página. Tengo la página web. Está recién partiendo la página, no es nada tan profesional todavía, pero estoy recién ahí metiendo la información y ¿cómo se llama? Y puliéndola un poco. Pero ese es el correo que me pudieran contactar. Ya, buenísimo. Buenísimo, así que ahí ya saben, tú como como asesor provisional te pillan directamente en la página de la superintendencia o también pueden contactarse Sí. de manera Tengo un directa. número, tengo un número de registro en la super, o sea, si ellos se meten en la super de pensiones, van a ver a todos los asesores acreditados y entre ellos voy a estar yo. Eso también es bueno, cualquier persona que quiera una asesoría tiene que fijarse de que la persona esté en el registro de Ujú. inscripción de la Superintendencia de Pensiones. Claro, Eso también es no los bien. vayan a embaucar de que son asesores cuando realmente no están al día con su registro y toda esa parte Sí, que es importante para una decisión tan importante como saber por qué tipo de jubilación vas a tomar. O sea, sí. o si quieres empezar a ver temas de, oye, cuánto me conviene aportar a PB, ese tipo de cosas. Así que, súper. Y en mi caso, si quieren juntarse para que yo explicar el tema de cómo funciona, el tema de la asesoría y todo, ningún problema. Nos podemos juntar, una reunión de 15 minutos, yo puedo explicarles todo y para que puedan entender un poco qué es lo que yo hago, porque no es algo tan común el tema de las asesorías previsionales. Ujú. Entonces, al final, los casos que yo he tenido en general son más de boca a boca porque no es algo tan conocido el tema de la asesoría todavía en Chile. Buenísimo, buenísimo. Si quieren, bueno, si quieren hacemos de nuevo un segundo capítulo, quizá algo más cortito o más largo, hablando específicamente de eso. Quizá hay algunos, si que te interesa ahí, déjale un comentario y traemos nuevamente a Pablo para una nueva conversación. Así que nada, con Oye, eso vamos feliz. cerrando. Muchas gracias, Pablo, te pasaste. Muchas gracias por tu tiempo. Hasta la próxima. Gracias a ti, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Que estén Chao a bien. todos.